Bueno, vamos a hacer los ejercicios de teoría de portafolio. De todos los ejercicios escogí nada más los que tal vez podrían presentar un poquito de problema. Los demás yo creo que fueron como los que hicimos en el aula, que realmente solo es calcular las medidas estadísticas, lo que es retorno esperado, varianza, desviación estándar, tanto de las acciones individuales como del portafolio. Entonces, veamos que es el número 4 de los ejercicios que tenemos, que habla de un portafolio de $10,000 donde se tienen dos opciones de inversión, la acción X con un retorno del 14% y la acción Y con un retorno del 9%. Entonces dice que el objetivo de este inversionista es tener un retorno esperado del 12,2% en el portafolio. Entonces aquí, ¿verdad? Lo que podemos hacer es plantear, en este caso, cómo nosotros sabemos lo siguiente, que para hallar este 12% no es más que un promedio ponderado entre esto y esto. ¿Y cuáles son las ponderaciones? X sub A y X sub B, ¿verdad? Entonces podemos escribirlo. Aquí tenemos entonces que 0,14 por X sub A más 0,09 por X sub B es igual a ¿cuánto? Sería igual a 0,122, que es el 12,2% que quiere el inversionista que tenga de retorno esperado al portafolio. Ok, tenemos una ecuación, tenemos una ecuación y dos incógnitas. Tenemos una ecuación y dos incógnitas. Entonces lo que podemos hacer en este caso es añadir una ecuación más. Ya, en realidad eh, también se podría hacer directo. Ya tenemos las dos opciones. Tenemos añadir la siguiente ecuación: x sub a más x sub b. ¿A cuánto tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Tenemos esa opción, o de esta ecuación podemos tener, ¿verdad?, que x sub b es igual a 1 menos x sub a. Entonces lo sustituimos. Esto lo podemos sustituir aquí. Entonces hagamos esa sustitución para que tengamos nada más en una variable: 0,14 x sub a más 0,09 por 1 menos x sub a igual a 0,122. Entonces aquí, ¿verdad?, resolviendo esto, tenemos 0,14 x sub a más 0,09 menos 0,09 x sub a igual a 0,122. Entonces aquí tenemos 0,14 menos 0,09. Estamos hablando de 0,05 x sub a. Y del otro lado nos quedaría el 0,122 menos 0,09, que es 0,032. Y esa división entonces me queda, aquí tengo el cálculo de que esto da 0,64. Entonces si tenemos 0,64 en x sub a, x sub b sabemos que es 1 menos eso, así que x sub b no es más que ¿cuánto? Que 0,36. Lo que me pide el ejercicio es cuánto dinero se debe de invertir, en la acción X y en la acción E. Entonces la respuesta, que sería igual en la acción X, aquí pongámosle inversión en la X, en la acción X, ¿cuánto se tiene que invertir? Estamos hablando de 0,64 por 10,000, estamos hablando de $6,400. Y en la acción Y, el resto, que es $3,600, y eso suma los $10,000 del portafolio. Veamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es bastante fácil, lo único que lo pongo, ¿verdad?, para ver
cómo se trabaja cuando tenemos esto, cuando no tenemos una distribución de probabilidad uniforme y nos da la distribución de probabilidad, así que cómo trabajamos. Ok, entonces se trabaja, ¿verdad?, de la siguiente forma, bastante sencillo. Calcular el retorno esperado, ¿verdad? Es nada más una acción. Esto también es generalizable para el caso del portafolio, donde también se tiene que tomar en cuenta estas ponderaciones. En este caso, solo para ilustrarlo, lo vamos a hacer con una sola acción. Entonces, el retorno esperado de la acción, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a las ponderaciones, que son las que tenemos aquí, que son las probabilidades, por los retornos. Es decir, vamos a hacerlo. Sería 0.10, que es la probabilidad de que la economía esté en depresión, por menos 0.045, que es el retorno que tendría esta acción si estamos en depresión, más 0.20 por 0.04, mediante la misma lógica todo, ¿verdad? Más 0.50 por 0.12 más 0.20 por 0.207. Entonces, retorno esperado, ¿a qué va a ser igual? Tengo por aquí que este retorno son igual a 0.1057. 0.1057. Estamos hablando de 10.57% de retorno. Ok, eso es bastante fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la varianza? Para el caso de la varianza, para aplicar la definición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generalmente lo que hacemos es restarle a cada uno de los posibles retornos el retorno promedio o el retorno esperado, elevarlo al cuadrado y todo eso dividirlo entre la cantidad de periodos, que en este caso es 4. Eso en el caso de la distribución uniforme. En este caso, como no es una distribución uniforme, en vez de dividir todo entre 4, cada una de las desviaciones elevadas al cuadrado lo vamos a ponderar por la probabilidad. Entonces, ¿a qué sería igual? Sería igual a 0.10 por ¿cuánto? Por el primer retorno. A ver, este 0.10 es de la probabilidad de que estemos en depresión. Por el retorno que se ha observado de esta acción en este estado de la economía, que es menos 0.045, menos el retorno esperado, que ¿verdad? El retorno esperado menos 0.1057 elevado al cuadrado, más 0.20 por ¿cuánto? Por 0.044 menos el retorno esperado. Y así sucesivamente con los demás. No lo voy a hacer. Tenemos que entonces que la varianza de esto es igual, la varianza igual a 0.005187. Entonces la desviación estándar no es más que la raíz de eso, 0.072 0. Entonces eso es lo que me da, no es más verdad, lo único que hay que tomar en cuenta, que es algo importante y por eso hice este ejemplo, es estas ponderaciones. No hay que dividir nada entre 4 como lo hacíamos en la distribución uniforme, sino lo que hay que hacer es ponderar. Lo mismo sería si tuviéramos un portafolio y lo que estamos calculando es la covarianza sería de una manera similar haciendo estas ponderaciones, ¿verdad? Ok.